Natalia, Mariel, si les parece, arrancamos. Bueno, ¿cómo les va? Perfecto. Buenos días a todos, muchas gracias por participar de esta nueva disertación de la Escuela SAL. Y en el marco del Día de la Concientización sobre la pérdida y desperdicio de alimentos, vamos a recibir en esta oportunidad a la licenciada en nutrición Natalia Sarricchio. Ella es nutricionista orientada a la alimentación basada en plantas. Tiene un curso de posgrado en alimentación vegana, vegetariana. Es asesora familiar de alimentación infantil en el método BLW y es voluntaria activa del Banco de Alimentos de Santa Fe. Y también está la licenciada en nutrición, Mariel Wiki. Es estudiante de posgrado de maestría en docencia universitaria. Es docente de las asignaturas Socioantropología de la Alimentación y Seguridad, Soberanía y Sustentabilidad Alimentaria de la licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional del Litoral. Es directora y jurado de trabajos de investigación de la licenciatura en Nutrición. Formó parte de equipos de investigación en el área de epidemiología y salud pública. Formó parte también de equipos de extensión universitaria y es voluntaria fundadora del Banco de Alimentos de Santa Fe desde el año 2015 y coordinadora del área de nutrición. Es miembro del Comité de Lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bienvenidas, Natalia, Mariel, muchas gracias por participar y bueno, le damos las palabras. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Me alegro de que sea tan buena la convocatoria porque la verdad que este día es muy especial, especialmente para nosotros que trabajamos en la pérdida y el desperdicio de los alimentos, pero también para todos los argentinos. ¿Por qué? Porque este día se empezó a conmemorar a partir del 2019, cuando Naciones Unidas hizo su reunión acá, en nuestro país, y a partir de ahí se empezó a conmemorar el Día de la Pérdida y los Desperdicios de Alimentos, ¿sí? Para traer conciencia acerca del impacto que esto trae en la salud del ambiente y también de las personas. Así que es un día especial, tengámoslo como bandera, porque si se quiere empezamos a concientizar no solo a nuestra población, sino a todo el mundo acerca de lo que es la pérdida y el desperdicio de alimentos. Bueno, vamos a ver algunas cifras que nos ayudan a ubicarnos y a veces son difíciles incluso de entender. ¿Qué hablamos cuando hablamos de pérdida y de desperdicio de alimentos? Ya vamos a ver que son conceptos distintos. Por lo que pueden ver ahí, cada año se pierde y se desperdicia 1/3 de lo que se produce, ¿no? En líneas generales, 1/3 de lo que se produce no llega a consumirse. 1.300 millones de toneladas a nivel mundial, 16 millones de toneladas a nivel de nuestro país por año, lo que representa 400 kilos de comida por persona y más de 1 kilo de comida por persona al día. Es lo que se tira, ¿sí? Creo que no llegamos a dimensionar esto, a pesar de que lo podamos llegar a decir, uno no es consciente de cómo esto puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque a veces no lo vemos en el día a día. De esto, lo importante también es que el 40-50% de lo que se tira son tubérculos, frutas y hortalizas. Aquellos alimentos que los nutricionistas decimos, bueno, es lo principal de nuestra alimentación. Es lo que más debemos comer, bueno, también es lo que más tiramos. ¿Y por qué? Tiene que ver con que son alimentos muy perecederos también. Pero por otro lado, tiene que ver con malas prácticas agrícolas, por ejemplo, o con el tratamiento que se le da en los mercados, en las verdulerías y también incluso en nuestra casa o en hoteles y comedores. De esto el 30% son cereales. Cuando hablamos de cereales hablamos de trigo, bueno, arroz, pastas, legumbres y demás.
20% son semillas oleaginosas, carnes y productos lácteos, y el 35% son pescados. Miren que recuperar tan solo la mitad de lo que se pierde o desperdicia podría bastar para alimentar el planeta. Eso nos ayuda a dimensionar que en realidad el alimento está. ¿Qué pasa? Lo estamos gestionando de una manera deficiente. Vamos a la próxima, Nati. ¿Puede ser? Bien. Particularmente esto tiene dos consecuencias a grandes rasgos, ¿no? Son muchas más en realidad, pero a grandes rasgos, por un lado, afecta la inseguridad alimentaria, ¿sí? No podemos tener una población con seguridad alimentaria, que esto es alimentos suficientes para todas las personas en cantidad y calidad adecuada, si hay tanta pérdida de alimento y de alimento de calidad. Y también, por otro lado, el impacto ambiental que produce este desperdicio. Ustedes, no sé si saben, pero en general hablamos de cómo contamina los plásticos cuando tratamos de cuidar, de no usar bolsas de plástico y ponemos atención en muchas de esas cosas y que está muy bueno que lo hagamos, pero el volumen de materia orgánica que tiramos es muy superior y es mucho más difícil de gestionar y como no se hace un compostaje adecuado, tampoco se puede degradar de la manera en que debería. Entonces, el impacto ambiental que tiene el desperdicio de alimentos es enorme, ¿sí? Que tiene que ver con la producción de alimentos que no se consume, el tema de la utilización del agua. Piensen que para producir alimentos necesitamos agua, se desgastan los suelos, hay mano de obra que se invierte, el combustible que se gasta en los transportes, y el dinero que se invierte en la producción de alimentos que después no se va a utilizar y se va a tirar. A ver, creo que la próxima, dejamos una pregunta ahí en cómo podemos convertirnos rescatistas de alimentos, pero la vamos a abordar un poco más de adelante, ¿sí? Ahora quiero mostrarle cuál es esta diferencia entre pérdida y desperdicio de alimentos, que no son lo mismo. La pérdida de alimentos es lo que implica el mayor volumen, ¿sí? De lo que más, cuando hablamos de pérdida y desperdicio de alimentos, en volumen hay más pérdida que desperdicio. ¿Por qué? Porque la pérdida se refiere a las instancias de producción, de distribución inicial, antes de que llegue a la góndola, ¿sí? Cuando llega a la góndola o a los comercios minoristas y demás, ya se habla de desperdicios, y cuando se utiliza en el hogar ya es desperdicio. La pérdida, hablamos bueno, grandes excedentes agropecuarios, cuando se producen campos de zapallitos y este zapallito pierde su valor comercial, entonces ni siquiera se cosecha y hay que pasar el rastrillo y darlo vuelta. Cuando por qué sé yo, por alguna sequía o por alguna cuestión de la naturaleza o por distintos motivos se pierden las cosechas y no se pueden contar con estos alimentos que estaban aptos para consumo, ¿sí? Malas gestiones agropecuarias que tienen que ver no solamente con las gestiones empresariales, sino también con las políticas de Estado, ¿sí? La intervención de las políticas de Estado en encontrar una buena manera de producir reduciría esta pérdida y desperdicio de alimentos. La producción familiar, la producción agroecológica, donde se producen parcelas tal vez mucho más pequeñas y el cuidado de esta producción es mayor, es una oportunidad para cuidar esta producción de alimentos, ¿sí? La producción tan intensiva y tan extensiva, digamos, en volumen de tierra de los alimentos hace que, bueno, se produzcan también mayor cantidad de pérdida de alimentos. Entonces, fíjense, ahí ven algunas imágenes de cómo se pierde, digamos, fácilmente el alimento en el momento de su producción o de la poscosecha. La próxima, hablamos de los desperdicios de alimentos. Y los desperdicios de alimentos son, como les decía yo, en un menor volumen en cuanto a kilos de alimentos que se tiran, pero hay muchas más personas involucradas. Entonces, es mucho más lo que podemos hacer en cuanto a los desperdicios de alimentos, cada uno desde su hogar, o un supermercadista, un verdulero, el que tiene la despensa, el comercio, el director de la escuela o los cocineros, de las instituciones, ¿sí? Fíjense cómo a nivel del hogar, a nivel de los comedores, a nivel de los vendedores minoristas o de los restaurantes, todos los días se está tirando alimento. Y todos los días hay algo que podamos hacer para, como decíamos en la primera diapo, tratar de tirar al menos
reducir a la mitad este desperdicio de alimentos. Cómo gestionar también ese desperdicio también es una instancia para terminar de darle valor a los alimentos, ¿sí? El valor que tienen, no el valor comercial, el valor alimentario, nutricional, social, ¿sí? ¿Nati? Creo. Bueno, después vamos a pensar juntos cómo podemos intervenir. Ahora les quiero contar un ejemplo en el que Nati y yo trabajamos, que es el Banco de Alimentos de Santa Fe. El Banco de Alimentos de Santa Fe es una asociación civil sin fines de lucro. Lo que hacen los bancos de alimentos, no solamente en Santa Fe, porque hay 23 bancos de alimentos en Argentina y hay muchos bancos de alimentos a nivel mundial, tanto que somos una red, que trabajamos justamente en red, es rescatar alimentos que hayan perdido su valor comercial, ¿sí? Somos una organización que funcionamos como una especie de puente entre quienes producen esos alimentos y entre quienes los van a consumir. Ahí le vamos a mostrar las experiencias del Banco de Alimentos. Sí, pasa la próxima. Me está cargando. No hay problema. Entonces, nuestro trabajo es acercar a estas dos partes, ¿sí? El trabajo del Banco de Alimentos se trabaja justamente en red. No podría existir un banco de alimentos si no existen donantes o productores de alimentos y no existen, por otro lado, quienes dan de comer a la gente, que son entidades sociales, comedores, ¿sí? Hogares, centros de día, escuelas. No, uno más atrás, Nati, porfa. Fíjense que este rescate de alimentos, nosotros vamos a hablar mucho de rescate de alimentos, ahora le voy a explicar de qué se trata. Tiene dos objetivos fundamentales, que por un lado es tratar de reducir la inseguridad alimentaria, ¿sí? Las faltas de alimentos que hay en calidad y en cantidad para que todas las personas tengan una alimentación necesaria, acorde a sus necesidades biológicas y también a sus preferencias. Y por otro lado, a contribuir al cuidado del medio ambiente, ¿sí? Tratando de evitar este desperdicio. Pero además de hacer ese trabajo concreto de manejar los alimentos, hacemos educación a la comunidad para tratar de promover una alimentación saludable y el consumo responsable, que es lo que estamos haciendo hoy acá con ustedes, pero que también lo hacemos en otras instancias, con otras personas y otros colectivos de personas, ¿sí? Ahora sí. Ahora sí, ¿qué significa rescatar alimentos? Si yo pienso en la palabra rescate, sería de algo que considero que ya está perdido, ¿no? Y bueno, tal cual, es eso. Son alimentos que perdieron su valor comercial, pero son perfectamente aptos para el consumo, nutricionalmente aptos, y de repente vuelven a tener un valor nutricional y social, ¿sí? Los alimentos se rescatan, o sea, a partir de las pérdidas en supermercados, en el mercado de productores de frutas y hortalizas, se rescatan y se entregan a organizaciones sociales que dan de comer a la gente y de alguna manera se garantiza la trazabilidad de este alimento, que es lo que da confianza al donante, ¿sí? Yo el donante de, ejemplo, no sé, Milk Out nos dona yogures que envasó en vasitos de frutilla y eran de vainilla. No conviene reenvasar eso económicamente, entonces Milk Out lo desperdicia. Ahí es donde va Banco de Alimentos, rescata esos yogures y se lo entrega a una institución social, Manitas Solidarias, Mujeres Activando, ¿sí? Y el donante, Milcao, sabe que su rescate llegó a ese lugar. Esa es la trazabilidad del alimento. Y la eficiencia tiene que ver con que a veces hay alimentos que, si bien nunca entregamos alimentos vencidos, son alimentos que tienen 7, 10 días o tienen algunos días antes de vencerse, ¿sí? Pero son aptos para consumo todavía. Y el Banco de Alimentos lo que tiene es eso, ¿no? La celeridad para rescatar un día y entregarlo al otro, o incluso en el mediodía, en el mismo día. Eso es lo que habitualmente a las cadenas del manejo de alimentos no sucede, y es lo que el Banco de Alimentos tiene que hacer, ¿ya? De esta forma evitamos que los alimentos se pierdan y a la vez que junto con las instituciones colaboramos con la reducción de la inseguridad alimentaria. Bien, Nati, próxima.
Bien, bueno, ahora ella, Natalia, les va a contar un poco particularmente cuáles son los proyectos y los programas a los que trabajamos y cuáles son nuestras alianzas estratégicas, que es fundamental trabajar intersectorialmente para lograr este objetivo, porque el problema de la alimentación es un problema multidisciplinario y tiene que ser abordado por distintas áreas. Entonces, entendiéndolo de esta manera, es que siempre buscamos hacer alianzas estratégicas, como en este caso también Bueno, con ¿cómo están? ASAL. Yo ya los estuve saludando cuando estaban entrando, pero bueno, voy a desarrollar un poco y poner en palabras cuáles son esas acciones que tomamos, o sea, de la teoría a la práctica. Donaciones de empresas de la industria alimentaria. ¿Qué significa? Como dijo mi compañera Mariel, pueden ser empresas lácteas, de chacinados, etcétera, que traen su donación a nuestro depósito y nosotros después hacemos todo lo que es la clasificación y la entrega. O sea, todo eso lleva un trabajo de logística, porque hay que ver en qué condiciones están esos alimentos, son rescatables, son aptos para consumo, etcétera. A veces las donaciones llegan todas aptas y se pueden entregar, y otras veces no. Siempre hay que revisar, hay que clasificar y hay que estar 100% segura de que ese alimento es consumible y que puede seguir siendo eficiente, como nombró Mariel. Programa de recupero de frutas y verduras. Esto es algo muy interesante que tenemos, ya que tenemos un espacio dentro del mercado de frutas y verduras de Santa Fe, en el cual hacemos rescate. Hacemos rescate de aquellas, por ejemplo, las zanahorias, les comento que vienen en bolsas grandes, casi 16 o 20 kilos. Hay 2 o 3 zanahorias que no están, o sea, que no están aptas para consumo estético en realidad, o ya se pusieron un poco más viejitas, o no tienen la forma estética adecuada. Bueno, eso se descarta. En el mercado se descarta muchísimo fruta y verdura. Lo que hacemos nosotros como banco es, con un grupo de voluntarios, salir a recorrer puesto por puesto, rescatar todo eso que aquellos puesteros saben que no van a vender y que todavía son consumibles y que aparte tienen un alto valor nutricional, como nombramos antes. Siempre desde nutrición se recomienda que la mitad del plato tiene que ser de frutas y verduras. Bueno, ¿por qué no está llegando a la población? Nosotros tratamos de, desde Banco de Alimentos, poder aportar esas frutas y verduras a nuestras entidades con las que trabajamos, y lo hacemos de esta manera, así las podemos conseguir. Eso conlleva una logística bastante grande también. Rescate de mermas en supermercados. Tenemos también una alianza, digamos, con la Cámara de Supermercados de Santa Fe, y hay ciertos supermercados con los que tenemos contacto y que nos avisan: mira, a fin de mes yo tengo esta mercadería para darte. Como nombró mi compañera también, puede ser que esté cerca al vencimiento, puede ser que cambió el packaging, puede ser que se rompió un poquito el rótulo, entonces esos alimentos no pueden ser vendibles, digamos, pero siguen siendo totalmente consumibles. Esos son los que nos entregan los supermercados. Podríamos estar horas contando qué es lo que nos entregan y qué no. Por ejemplo, yo he visto las botellas de aceite, ¿vieron cuando las apilan mucho y la tapita se le va para adentro? Bueno, eso el supermercado no lo puede vender, pero es totalmente consumible. Es solamente una botella que se le fue para adentro de la tapita, no es nada más que eso. Colectas de alimentos. Hemos tenido el proyecto Rescatando con Solidaridad, no sé si lo dije bien, que también forme parte, que también... Nutriendo solidaridad. Nutriendo solidaridad. Nutriendo solidaridad. Que también, en alianza con la Cámara de Supermercadistas de Santa Fe, lo que hicimos fue armar grupos de voluntarios que estén en las puertas de esos supermercados, comentando un poco nuestra labor e incitando a la gente que en su compra, si quería, podía comprar algún otro producto y nos lo podía donar en la puerta. Hacíamos, en ese momento también decíamos algo específico, si querían, era lo que a voluntad de la persona, pero por ejemplo decimos, bueno, podemos recibir polenta y salsa. Hubo muchas semanas que pedimos, me acuerdo, de legumbres, ahí tuvimos un buen rescate de donación de legumbres. Esos son, digamos, todos los proyectos y que conllevan cierta logística, ¿no? Porque a veces teníamos que cubrir en un fin de semana todos los alveares, todos los túneles, por ejemplo. Claro, le agrego algo, Nati. Estos programas de Nutriendo Solidaridad, que se hizo por 3 años consecutivos, tuvo una justificación justamente para enriquecer esos bolsones de alimentos que se entregaban a las entidades sociales. ¿Por qué? Porque nosotros rescatamos lo que está disponible.
pero no siempre es lo mejor y es algo completo para las entidades sociales. Entonces, seleccionando 4 alimentos como legumbres, aceites, leche, en alguna oportunidad harina, complementábamos estas entregas de alimentos que en general siempre tienen frutas y verduras y también tienen otro tipo de alimentos como galletitas, productos enlatados o chacinados o demás. Entonces, de esta manera, con la Nutriendo Solidaridad, completábamos y hacíamos un combo nutricionalmente mucho más completo. Totalmente. ¿Sí? Ahí vi que hay unas preguntas en el chat, a lo último vamos a contestar todo. Y termino un poquito contándoles qué es el rescate a campo abierto. Pareciera como que nos metemos en un campo y no sé, hacemos cualquier cosa, pero en realidad no, trata del reagro, se llama, que es rescate en agropecuario. Como comentó también mi compañera, a veces hay pérdidas grandes en los campos que no se pueden manejar. Bueno, aquellos campos que son más chiquitos, que son fincas familiares, y que nosotros tenemos relación por el mercado, X cosa, nos avisan y nos dicen, mira, cayó una helada, me cayó una helada en las espinacas, yo no las voy a cosechar así, porque así no las puedo vender en el mercado, pero son totalmente consumibles. O ha pasado con peras, por ejemplo, peras que por algo salieron manchaditas, parecían estar maduras, pero eran peras totalmente frescas en ese sentido. Bueno, es ahí donde nos organizamos con un grupo de voluntarios, etcétera, de ir a buscar esa cosecha directamente en el campo. En vez de esperar a que llegue al mercado, puesto el supermercado, vamos ahí, de donde salió, y así, por ejemplo, la vida útil de ese alimento tiene muchísimo más tiempo, porque está ahí recién cerca de la planta. Vamos con la otra. Sí, esto también lo hacemos en convenio con el INTA. Firmamos un convenio con el INTA para hacer reagro, rescate de excedentes agropecuarios y también, bueno, hace poco tuvimos también un aviso de que había un excedente de 3 líneas de repollos, por ejemplo, para ir a hacer el rescate. Por distintos motivos eso no se pudo concretar, porque a veces, bueno, sucede esto, ¿no? No todos los alimentos se pueden rescatar, pero sí que hacer convenios con distintas instituciones como el INTA nos permite vincularnos con esto. ¿Y qué es lo que tiene de bueno el reagro? Que lo que se cosecha es un alimento que tiene mucho mayor vida útil y se cosecha en mucha más cantidad que lo que podríamos llegar a rescatar nosotros en el mercado. Entonces, es más volumen y está mucho más fresco, por lo tanto dura más tiempo, tiene menos tiempo para, o sea, tiene más tiempo para poder entregarlo y consumirlo. Totalmente. ¿Con quiénes trabaja el Banco de Alimentos? Bueno, yo siempre lo resumo en que trabajamos con aquellas organizaciones que den prestaciones alimentarias. Bueno, ¿cómo lo traduzco eso al criollo? En realidad, trabajamos con todas aquellas organizaciones que den alimento, que pueden ser muchísimas organizaciones, comedores, merenderos, hogares de niños, hogares para personas adultas, centros deportivos, centros culturales, que a veces dan meriendas, que dan copa de leche, que dan los fines de semana, centros comunitarios y de apoyo escolar, que a veces no dan la comida preparada, sino que arman bolsones de entrega, puede ser, instituciones para personas con discapacidad, centros para personas con consumos problemáticos de sustancia, organizaciones religiosas, como por ejemplo puede ser el Ejército de Salvación. Todo ese universo comprende, digamos, a las instituciones con las que trabajamos con el banco. El banco no trabajamos de manera asistencial, sino que es de manera conjunta, siempre con el objetivo principal de rescatar alimentos y de bajar un poco la inseguridad alimentaria. La verdad que es un trabajo muy lindo, ahí pueden ver en las distintas fotos diversas instituciones, diversas entidades sociales, así las llamamos y los resumimos, y todo lo que organizan. A veces organizan festejos del Día del Niño y nos invitan, a veces están con sus propias jornadas, a veces hacen entrega de los alimentos y otras cosas más, y nos comparten todo lo que hacen con muchísimo amor y muchísima pasión, y eso la verdad que a nosotros nos gusta mucho porque nos da un sentido de por qué hacemos lo que hacemos. Porque no sé si lo recalcamos al principio, pero lo vuelvo a decir, que Banco de Alimentos es una ONG, y todos los profesionales que estamos trabajando ahí lo hacemos de manera voluntaria, y lo hacemos siempre con una convicción y con un propósito, y verlo materializado así es muy lindo. A veces una foto sola no resume todo el trabajo, pero es un poco lo que podemos mostrar ahora, a través de fotos. No sé si Mariel querés agregar algo más antes de que
Y a esto, Y me haces pensar en que nos pudimos vincular mucho más cerca con las instituciones sociales a partir de lo que es un proyecto que surge justamente a partir de que empezamos en el 2018 a hacer rescate de frutas y verduras, pero por más que rescatábamos, no, las entidades sociales no se lo llevaban, ¿sí? Porque no era habitual consumir frutas y verduras. Entonces acá es donde dijimos, bueno, tenemos que ver por qué no se consumen, hay que tratar de hacer educación alimentaria y que se entienda que es importante consumir estos alimentos. Entonces, hicimos un ciclo de talleres que se llaman las 4 estaciones, donde se hace un taller por estación y ya cumplimos los 5 años de talleres ininterrumpidos. En pandemia lo hicimos de manera virtual y volvimos ahora a la presencialidad. Y esos talleres hicieron que también formemos un grupo de WhatsApp donde ahí vamos compartiendo las nuevas preparaciones, o sea, en el día a día, cómo se fue implementando el consumo de frutas, verduras, legumbres, el utilizar preparaciones que son distintas, pero no más difíciles y complicadas, en cómo aprovechar todo lo que se rescata. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando hago un rescate en una institución, y bueno, no lo termine tirando, entonces tengo que aprender a utilizar todo eso. De repente hay cocineras que hace 30 años que están cocinando, pero ahora encontraron un nuevo sentido y una nueva forma de hacer. Y eso lo comparten no solo con nosotros, sino con otras instituciones, y eso hace que la red se consolide y crezca, y que se valore justamente más, no solamente el trabajo del Banco de Alimentos, sino el alimento en sí. sí, el alimento también desde el valor nutricional, desde el valor ambiental y desde el valor social. Es muy lindo en ese grupo de WhatsApp ver cómo alguien pone, no sé qué hacer con zanahoria, y 20 le contestan, mirá, hicimos esto, hicimos lo otro, tomá allá, tomá acá. Cuando alguien necesita algo, tomá, nosotros te prestamos, me sobra esto, tomá allá. Es muy lindo eso, y es también lo que es parte de nuestra cultura alimentaria, el comer, porque no es solamente una persona que tiene hambre, cualquier cosa, no. Desde el amor con que se hacen esos platos, desde la conciencia y desde todos estos eslabones que estamos hablando, que a veces desde nutrición estamos como en ese pedestal de acá, las guías allá, y bueno, ¿cómo se baja eso la realidad? ¿Cómo le podemos presentar un plato nutritivo, completo, a una persona que realmente lo necesita? Que son todos esos eslabones que componen de todo esto que estamos hablando. Esto es un poco la cadena, lo que están viendo en pantalla, un poco la cadena de cómo llegan las cosas, un poco resumido, pero para que se entienda la manera que trabajamos. Tratamos de que sea lineal, a veces no es lineal, a veces va bien, etcétera, pero tratamos de que sea lo más trazable posible. Tiene que ser lo más trazable posible. Viene el alimento, la cadena de valor solidaria, digamos. Viene desde el donante, llega hasta el banco de alimentos, nosotros desde el banco de alimentos hacemos los ofrecimientos a las instituciones sociales y ahí se entrega a cada uno, y esto es lo que ayuda a reducir la inseguridad alimentaria, que lo hablamos un poquito antes. Más o menos es así. No es que del donante va a la institución y después nosotros vemos, registramos, siempre tiene que pasar por nosotros para que eso después sea entregado de manera correcta. A la siguiente, y después un poco de las alianzas estratégicas que tenemos. Nosotros no trabajamos solos, una de las alianzas estratégicas que tenemos es ahora con ASAL, de donde ustedes están viendo el curso. ASAL, por ejemplo, nos dio para hacer los cursos de manipulador de alimentos para nuestros cocineros, para todos los cocineros y ayudantes de cocina que están en nuestros comedores. Tenemos alianzas estratégicas con universidades, tenemos practicantes tanto de nutrición como otras carreras. Tenemos proyectos de extensión con otras universidades. No sé si, Mario, vos querés comentar algo de eso, que vos estás dentro de universidades. Bueno, sí, la Universidad Nacional del Litoral tiene convenios desde los inicios y hay practicantes de nutrición, pero también ha habido muchos proyectos de ciencias económicas y de otras facultades, trabajo social, hay practicantes de trabajo social en el área social del BASFE. Y bueno, es algo que está sostenido permanentemente, ayuda a crear conciencia social, por un lado, los estudiantes y futuros graduados, por el otro lado, es una gente capacitada con ciertos saberes técnicos o también con, bueno, intenciones de contribuir de alguna manera a la sociedad. Entonces, es fundamental no solamente por el trabajo colectivo y la ganancia que significa, el ganar, que significa unirse, sino también para que todos vayan tomando conciencia acerca de
el problema que trae la pérdida y el desperdicio de alimentos y cómo podríamos llegar a intervenir. Gobiernos locales, no solamente tratamos de crear alianzas estratégicas con el gobierno local de la ciudad de Santa Fe, que es en donde estamos, sino todas las otras ciudades que puedan quedarnos cerca o no tanto. Por ejemplo, Recreo, Santo Tomé, San Justo. ¿Por qué? No solo por propios trabajos, digamos, burocráticos, etcétera, sino que también a veces cuando nosotros tenemos excedentes de mercadería que puede pasar con Fluer, los ofrecemos a esos municipios. Por ejemplo, tenemos un excedente grande de zanahorias, lo ofrecemos al municipio de San Justo lo busca y lo reparte con sus comedores, sus entidades locales. Entonces, esas alianzas estratégicas son muy importantes, porque justamente no dejamos que se desperdicie ningún alimento y que siempre llegue a la mesa que se necesita. Ustedes están viendo ahí una foto donde hay, no sé si se alcanza a ver, pero es una montaña de papas. En el momento de la pandemia, cuando se cerraron todos los restaurantes y demás, en Balcarce toda la producción de papas que iba destinada a los McDonald's, los restaurantes y demás, de McCain, fue donada a la Red Nacional de Bancos de Alimentos y cada banco de alimentos iba a buscar esas cantidades, imagínense, toneladas y toneladas de papas, que había que hacer toda una logística para entregar, por ejemplo, en la cárcel acá local, en distintos municipios, o sea, un volumen muy grande que era un alimento sumamente consumible, que estaba en perfecto estado, ¿sí? Sobre todo al principio, a medida que va pasando tiempo, saben que las papas se brotan y eso es un contratiempo también, pero bueno, si logramos movernos de manera rápida y eficaz, podemos hacer ese rescate y es un alimento que se consume muy bien valorado por todos. Eso es lo que se puede ver de uno de nuestros grandes rescates de justamente esto real. Organismos estatales, cámaras de industrias empresarias de comercio, un poco con los ejemplos que di antes, con la Cámara de Supermercadistas, etcétera, y organizaciones de la sociedad civil. Si ven en esa foto que comenta Mariel, que es la que está abajo, vemos a una voluntaria del banco y al lado una persona de la Cruz Roja. La alianza con otras organizaciones de la sociedad civil también es muy importante para nosotros, porque son a veces quien nos prestan o quien nos donan el valor más importante que tenemos, que es el valor humano, el recurso humano. A veces si no tenemos manos, a veces no podemos trabajar todo lo que queremos, entonces ir uniéndonos entre todos es lo que hace más rico y es lo que hace posible en realidad todo este labor que llevamos a cabo. A veces también hay voluntarios particulares que de repente tienen 2 horas de su tiempo o tienen una camioneta y dicen, bueno, yo puedo hacer un traslado o yo puedo ir a hacer tal cosa. Entonces, no necesariamente tengo que pensar en donaciones de dinero, o si alguien quiere vincularse al banco de alimentos, no hay una sola forma de hacerlo, a eso me refiero, se pueden acercar de distintas maneras. Algo que vale la pena destacar, es que una de esas alianzas estratégicas es con el mercado de productores y abastecedores de frutas y verduras de Santa Fe. A partir desde los inicios empezamos a rescatar frutas y verduras, a pesar de que es de las cosas más difíciles porque son alimentos perecederos, pero a partir del 2018 hicimos un convenio en el cual nos cedieron en comodato un espacio adentro del mercado y gracias a eso, martes y jueves, podemos rescatar frutas y verduras para ser entregados miércoles y viernes en el banco de alimentos. Entonces, el martes hicimos justamente lo que se llama un flash mob, que seguramente lo van a ver en nuestras redes si les interesa, que es una sorpresa de alguna manera, un agradecimiento a todos los puesteros del mercado y al directorio a través de una presentación de un baile folclórico, ¿no? Fueron 80 personas, 80 bailarines de distintos lugares o centros de baile de Santa Fe, coordinados por una profesora, y de repente estaban escondidos o de alguna manera transitando como si fuesen clientes y de repente se pusieron un poncho, arrancó la música y se pusieron a bailar y bueno, la gente muy sorprendida se acercaba a mirar, filmaban, algunos incluso se acercaban a bailar y fue una manera de agradecer al mercado el que desde el 2018 estamos ahí y ellos contribuyen con el rescate de frutas y verduras.
Entonces fue muy linda experiencia y los invito a que lo vean. Se llama Flash Mob por este grado bueno, involucra el arte, involucra también la sorpresa. Pero bueno, sin el mercado, no nuestros rescates alimentarios nutricionalmente serían, bueno, más pobres, ¿no? Porque las frutas y las verduras son la base de la alimentación para la población argentina, así que es fundamental esta alianza con ellos. Y agrego un dato más a la fruta y verdura. En las encuestas nacionales de nutrición y salud del 2019 reveló que 7 de cada 10 argentinos revelaban no haber comido ni una fruta ni una verdura en los últimos 3 meses. O sea, en los últimos 3 meses, 7 de cada 10 personas encuestadas no habían comido ni una fruta ni una verdura. Así que fíjense el déficit que tenemos a nivel nacional de consumo de fruta y verdura, y cómo nosotros también trabajamos para que esas frutas y verduras puedan llegar a las poblaciones más vulnerables, porque a veces no solamente pasa en los estratos sociales que tengan vulnerabilidad alimentaria, sino pasan todos. Sigo un poquito con el tema de nuestras capacitaciones. Está el ciclo de talleres Las 4 Estaciones, que ya nombró Mariel, que brindan educación alimentaria a las cocinas. En realidad es un poco más parejo que eso, porque no es nosotras enseñamos sí o sí a los cocineros. Mariel siempre dice, a veces nosotras qué tenemos que enseñarle a alguien que está cocinando desde que nació, sino que en realidad es más un intercambio de saberes que tenemos con las entidades, sus cocineros, sus ayudantes. Es muy lindo ver cómo ellos comentan cómo empezaron a utilizar, no sé, las legumbres en los panes, cómo enriquecen las mismas preparaciones, etcétera. Talleres abiertos a la comunidad junto al Consejo Municipal, ya hicimos uno el mes pasado en el Honorable Consejo, que ahí tenemos la foto, que hablamos un poco más de esto, del tema de rescate y evitar el desperdicio de alimentos, y ahora tenemos previsto otro para noviembre, así que también están todos invitados. Convenio con ASAL, que es lo que nombré antes, para poder hacer el curso de manipulación de alimentos en nuestras instituciones de nuestra red. Es muy importante esto también, porque quien cocina tiene que saber cómo hacerlo de la mejor manera para evitar problemas bromatológicos, porque sabemos que podemos causar o desencadenar diferentes enfermedades si no cuidamos la higiene y la manipulación de lo que usamos para cocinar. Y las capacitaciones internas, hemos tenido ciclos como los co-creando las buenas prácticas, etcétera, que lo que hace es capacitarnos a nosotros como miembros del BAFE, desde poder crear un manual operativo hasta tener buenas posiciones. Me acuerdo que se lo dio una kinesióloga, poder tener buenas posiciones a la hora de trabajar con productos pesados, etcétera, para evitar lesiones a un futuro. De hecho, me acuerdo que también hicimos uno de higiene y seguridad, ¿te acordás, Mariel? Etcétera, que estuvo muy interesante, que los dieron un par de chicas de TIA también, muy bueno. Ay, yo siempre quiero pasar acá y es la otra. Bien. Miren lo que es esta estadística. Acá podemos ver en rosado los kilos totales que se entregó en el banco a las entidades y en azul podemos ver la fruta y verdura. Miren cómo fue evolucionando a lo largo de los años y a lo largo del trabajo, o sea, de dar frutos del trabajo en el mercado. Cómo podemos acompañar todos esos kilos totales que se entrega al banco con frutas y verduras. Desde los... ¿quieres decirlo vos, María? Que lo tenés más... Vean que en el 2020 fue la pandemia, ¿sí? Donde donde todo se cerró de alguna manera, ¿no? Se cerró todo, todos estuvimos en nuestras casas y demás. Bueno, ahí el Banco de Alimentos triplicó su trabajo. Rescató el triple de alimentos que veníamos rescatando, se incorporó el triple de las entidades sociales con las que estábamos vinculadas, ahora son más de 120 entidades sociales. En su momento eran 33 o 35, porque justamente es donde había que estar, tratando de gestionar la crisis alimentaria que había en su momento. Así que por eso fue ese salto en el rescate de alimentos y después en el 2021 se fue un poco volviendo a la normalidad, pero de todas maneras rescatamos más de 350.000 kilos por año.
Y como dice Nati, en azul vos ven cómo fue aumentando progresivamente el rescate de frutas y verduras. Y como les decía hoy, no tiene que ver solamente con que, bueno, hay más frutas y verduras para rescatar. No, siempre lo hubo y hay mucha fruta y verdura que hoy por hoy se sigue tirando. ¿Qué pasa? Acompañado del volumen de los rescates está el interés de las entidades sociales por consumirlo. Si nosotros no tenemos quien lo coma, no tiene sentido que lo rescatemos. ¿Se entiende? Entonces lo que hay que hacer es trabajar mucho en educación alimentaria para que cada vez más entidades rescaten estas frutas y verduras. Totalmente. Un poco el trabajo en mercado lo puedo comentar yo porque fui parte. Antes no teníamos ese espacio en Comodato, como contaba Mariel, se iba manualmente, decíamos, juntábamos todo en una parte de la calle del mercado, venía un flete, lo juntábamos, lo llevábamos a nuestro centro de distribución, era todo muy, muy rústico en ese sentido. Y hoy en día contamos con ese espacio, con un chico que está encargado, con los voluntarios que van, con los días asignados, martes y jueves, se recorre todo eso, se clasifican todas esas frutas y verduras y se arman los bolsones que encargaron las entidades. Entonces a veces estamos hablando de más o menos, si no me equivoco, Moni, corregime, 1.000 kilos semanales, me parece, o un poquito más. A veces tratamos de llegar a los 10.000 kilos mensuales de rescate de fruta y verdura. Y a veces pasaba que llegábamos al galpón, abríamos el galpón y un puestero nos había mandado palet y palet de zanahoria, por ejemplo. Y eso, aunque nos era mucho trabajo, era muy lindo, porque era muy lindo saber que ese puestero sabe que en vez de tirarlo, nos lo manda a nosotros, porque sigue siendo alimento y sigue siendo un alimento de alto valor nutricional que a nosotros nos sirve y que a las entidades más todavía. Bien, vamos a avanzar con la última parte mientras Nati va buscando la otra parte del taller. Después vamos a hacer algunas preguntitas. Ahora lo que queremos es involucrarlos a ustedes en esta parte que tiene que ver en cómo podemos convertirnos en rescatistas de alimentos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Desde nuestra casa, si trabajamos en una institución. Acá hay 80 personas aproximadamente, así que seguramente habrá de todo, habrá gente que le interesa esto para trabajar en su casa y también en las instituciones. Y nos gustaría escucharlos. ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos llegar a intervenir? ¿Cómo puedo contribuir en la pérdida y el desperdicio de alimentos? Desde nuestra casa, desde nuestra posición. ¿Alguien se anima? Yo le doy un ejemplo. A mí me pasaba, porque todos perdemos alimentos, que soy muy fan de las frutillas, pero me di cuenta que yo ya no puedo comprar frutillas por kilo, porque vivo sola y porque ya tengo el freezer abarrotado de cosas. Entonces opté de, aunque me sale un poquito más, no desperdicio, y capaz que cada 3, 4 días voy y me compro un cuarto. ¿Alguno tiene esa estrategia, por ejemplo, de compra para evitar ese desperdicio? Vieron que las frutillas son medio calientes en ese sentido, que no duran tanto. ¿Algún otro valiente se anima? Hola. ¿Sí? Hola. Hola, Claudia. Soy Claudia. Mira, yo lo que siempre, bueno, nosotros en casa somos 4 solamente, yo, mi marido y mis 2 nenas. Y ellas les gusta comer muchas frutas. Entonces, cuando compro frutas y sé que ya se van a poner, antes que se pongan fea o algo, hago mermeladas. Hago mermeladas y la guardo en frasquitos. Si hay a lo mejor me quedó pera, manzana, una frutilla dando vuelta, mezclo esas 3 cosas y hago a lo mejor una mermelada. Ellas preguntan, mami, ¿de qué gusto es este? Entonces yo le digo, y si a ustedes les gusta la fruta, se van a dar cuenta. Entonces dice, esta tiene pera y seguro con manzana. Y la frutilla lo implementé la otra vez porque habíamos hecho, hice también un curso de conservas y licores, mermelada, conservas y licores. Entonces, la profesora decía, no tengan miedo en implementar sabores con las frutas y esas cosas. Hasta incluso hemos hecho mermelada con zanahoria y naranja. Ah, sí, queda muy rica esa combinación. Yo uso esa manera, digamos.
Muy bien. Y Gracias, Claudia. trato de no desperdiciar nada. Muy bien. No Claudia, sé si a alguno les Sole gustaría Gallego lo levantó que la mano hace un yo rato. No sé si fue un comenté. error o quería ella hablar. me parece- Básicamente trato Ajá. de hacer Sí. Sí, se corta por ahí. Sole Gallegos me parece que había levantado la mano para la asistencia, si no me equivoco. No, Ah, bueno. Jorge Y Jorge también levantó también. la mano. Jorge, si quieres comentar. Bueno, córtame cuando me sigamos. Sí, una, realmente felicitarlos. Yo trabajé en el mercado 6 meses compostando sobrantes y realmente era un dolor enorme ver que me traían kilos y kilos de tomate y cebolla y papa en buen estado para el compostaje. Bueno, ahora veo que esto ha superado totalmente y que se puede aprovechar y que ustedes están dando información y educación alimentaria. ¿Qué es lo que falta? Simplemente como consumidor voy a comentar mis discusiones en la verdulería, que quiero comprar el brócoli que hoy está, no sé si todavía sigue en buen precio, que hay buena producción, pero que me cuesta que me lo den entero. Aprendí con ustedes justamente a que hay que consumir todo, el tallo es riquísimo en la vaporera, en las hojas se aprovechan todo absolutamente, y resulta que en la verdulería les cuesta entregar, no limpiarlo antes porque los consumidores no lo quieren. Realmente tenemos una tarea enorme, o sea, la tarea de ustedes es colaborar con los comedores y mejorar, que es fabulosa, pero también la tarea de informar a los que podemos comprar y tratar de educar a los que venden las verduras, que tampoco haya tanto desperdicio. Tiran las hojas de remolacha, tiran muchísimo alimento que podemos seguir comiendo en casa. Bueno, estoy realmente muy contento con lo que están haciendo ustedes como viejísima ecologista, que siempre estuve preocupado por el tema de la alimentación. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. No sé si querés que diga... Sí. No va ahora, ¿no es cierto? De todo. Gracias, Jorge. Bueno, gracias a ustedes. No, ahora Jorge tiene una ventaja porque él nos acompañó en el taller que hicimos en el Consejo y que hablamos un poco acerca de esto, de distintas estrategias de rescate. Pero además porque él siempre estuvo preocupado y ocupado de esto. La verdad es que hay mucha gente que ya está sensibilizada y ya está trabajando en esto. Y hay otros que recién empiezan a pensar en cómo podemos llegar a intervenir y aportar nuestro granito de arena. Queremos mostrarles con Nati que hay distintas instancias, distintos momentos en el que se puede intervenir, ¿sí? Todos generamos desperdicio en nuestras instituciones, en nuestros hogares, digamos, ya a eso ya lo sabemos, ¿sí? El tema es, bueno, ¿en qué momentos y qué es lo que podemos hacer? Bien, bueno. Bueno. Ya está. Un poquito para no hacerlo tan largo, porque esto a las 10 termina y hay que contestar las preguntas. Ocasiones en las que podemos intervenir: en la compra, en el almacenamiento, en el preparado y en el desperdicio de estos alimentos que usamos. En la compra, por ejemplo, cada uno lo va a tener muy personalizado. Si es una familia, si es una persona como sola, como yo, y no tiene más espacio en el freezer. Ejemplos. Si es una familia que hace una buena planificación de la compra y lo sabe distribuir bien y así evita el desperdicio, por ejemplo. Y en el almacenamiento. Aparte de la compra, esto no me quiero olvidar, con Mariel Merreta, no mentira, es a dónde vamos a comprar nuestros alimentos. No es lo mismo comprarlos en un lugar de cercanía, que los podemos obtener más fresco, entonces su durabilidad es más larga, o en algún otro lugar que las verduras, por ejemplo, que son más fresco, ya no tienen tanto changüí de tiempo. Eso también es muy importante, la estrategia para evitar desperdiciar. ¿Cómo conservamos los alimentos? Sí, más adelante, Nati, tenés cada uno de los, si seguís en la presentación. No, pero por el tema...
de cada ¿Cómo los uno. conservamos? ¿Cómo los preparamos? ¿Y cómo los desechamos? Eso es muy importante. Me sigo. ¿Qué compro? ¿Dónde compro? ¿Cuánto compro? ¿Y cómo compro? Ahí es lo que hablamos, estrategias de compra, cantidades, lugares, ¿qué? ¿Almacenamos? A ver, Decime. cuando vamos a hacer la compra, existen muchos, por ejemplo, grupos de consumidores, como se ha formado lo que es el Chango 88, que fue un grupo de consumidores que iban a comprar en cantidad y luego distribuían entre familias, no solamente por el costo, sino para aprovechar el alimento, aprovechar las ofertas, tratar de consumir siempre de estación. Las verduras y frutas de estación son las que van a estar de una forma, las características van a ser las mejores, los nutrientes van a ser los mejores de esa fruta y también el precio. Si yo compro de estación, puedo tener una gran variedad de alimentos durante todo el año. Entonces voy ahí a comprar de estación. Pero también, si me aseguro de comprar los productos de cercanía. Nosotros en Santa Fe tenemos la ventaja de tener lo que es el cinturón hortícola de Santa Fe. Y ustedes saben que ahí se producen muchos vegetales de hoja, brócoli, cebollas y demás. Entonces, podemos acceder a buena cantidad de alimentos en muy buen estado, muy fresco y en precio. Entonces, podemos comprar y distribuir entre otras personas o aprender a almacenarlo de la mejor manera y para poder utilizarlo después. Y también cuando voy a una verdulería, por ejemplo, estar atento a que muchas veces el verdulero tiene un canasto al lado de la balanza donde va poniendo las cosas que se ponen maduras, o teniendo en cuenta de que una banana, una pera que está un poquito manchadita, no necesariamente es que no se puede consumir, que no es apta para consumo, sino que yo la abro y adentro está perfecta. De hecho, nutricionalmente para los niños o para los bebés esta banana es más nutritiva todavía porque tiene más concentrado de los azúcares. Entonces, cuando yo veo que el verdulero corta ese morrón para sacarle esa partecita que está fea, o pone algunos alimentos en oferta porque, bueno, no se han vendido, trato de convertirme en rescatista de alimentos y decir, bueno, esto me lo llevo yo, porque sé que si no se va a tirar, ¿sí? Ese cambio de actitud, en vez de ir mirando la fruta perfecta, la verdura perfecta, con tal o cual forma, tener un cambio de actitud y decir, bueno, seguramente esto que está así más o menos, no muy lindo, otro no se lo va a llevar, me lo llevo yo, lo rescato, evito que se tire. Me llevo a un precio más económico esas frutas, esas verduras que están más maduras o que las puedo utilizar para salsas o para dulces o para, de repente, las frutas, cortarle la parte fea, ponerlas en el freezer y hacer un licuado, una torta, alguna preparación en cocido. No necesito Totalmente. que la verdura esté fresca o la fruta esté fresca. ¿Sí? Entonces, vean cómo en la instancia de la compra tengo mucho Por ejemplo, que las hojas hacer, de la ¿sí? remolacha o las hojas del brócoli, como dijo Jorge hace un ratito. Ir a la verdulería y decir, déjamela porque Miren, yo las consumo. lo voy a mostrar. Ese es el caldo de Mariel. ¿Esto qué Bueno, es? veo. A ver, ¿quién adivina? Estos son hojas de brócoli y tallos de brócoli, ¿sí? Por un lado tenemos el brócoli, la flor, que compré en cantidad, pues también, y por el otro lado las hojas y los tallos que perfectamente sirven para hacer tortillas, rellenos, salteados y Por demás. tallos de la selva. El ejemplo justamente que daba Jorge, sí. Ya estamos hablando de conservas. Acá otra cosa también les puedo mostrar. Estos son cebollas de verdeo, que en general nos venden el atado, ¿sí? Están picadas, congeladas y muy fáciles de usar. No tengo que picar cebolla cada vez que lo necesito, sino que tomo un puñado y lo pongo en la sartén o en la olla o lo que tenga que hacer. Excelente. Es un gran recurso. Por ejemplo, las pencas de selva, que mucha gente las tira, son totalmente consumibles, pueden sacar de la selva, las pueden poner ahí también, en tortillas, en un montón de preparaciones. ¿De qué otra manera podemos evitar el desperdicio de alimentos? Reinventando, siendo un poco más creativo en la cocina. Como dije, bueno, tengo pencas de acelga, bueno, lo voy a poner en esta tortilla de papas. Siempre se puede hacer una receta nueva, siempre se puede innovar un poco en lo que hacemos en nuestra casa y más si le agregamos frutas y verduras, siempre va a tener un mayor poder nutricional, eso nunca se lo olviden. La sobra de hoy, la comida para mañana.
siempre poder guardar ese puchito en vez de tirarlo, bueno, dejarlo y reinventarlo, incorporarlo en la comida de los otros días, tener creatividad y poder preparar viandas también. Es un gran recurso, una gran herramienta para lo que es la organización tanto de una persona como familiar. ¿Qué hacemos con los desperdicios? Acá alguien, por ejemplo, hace compost o utiliza los desperdicios orgánicos de alguna u otra manera. Mariel, ¿vos haces compost? Sí, yo hago compost. Bueno, esperaba que alguien más conteste. Hay muchas cosas que podemos hacer con lo que decimos deposición de residuos, ¿no? Que en realidad no son residuos, porque el compost es la última instancia, ¿no? Donde el alimento vuelve a la tierra y vuelve a tener valor, pero antes del compost existen otras instancias. Yo puedo, por ejemplo, con los tallos, vieron que el puerro, la cebollita de verdeo, la rúcula, se venden con las raíces, ¿sí? O, por ejemplo, los tallos de la selga o la remolacha, puedo sacar una tapita. Si yo eso lo pongo en agua, vuelven a brotar, vuelven a crecer, lo mismo con el ajo, la cebolla. No sé si alguien habrá intentado poner en una bandejita con agua y ver cómo la cebollita de verdeo vuelve a crecer y la puedo volver a utilizar. Si puedo volver a plantarla a la tierra también, yo lo he hecho con rúcula de la verdulería, volver a plantarlo y que vuelva a crecer, ¿sí? Uno piensa que no, pero sí, es una planta y puede volver a regenerarse y a tener vida. Esa es una instancia de volver a crear un alimento. Seguramente, Jorge, cuando estuviste en el compostaje del mercado, te habrá pasado que muchos de esos alimentos se brotan y se vuelven a generar plantas. O sea, uno tiene un compost, bueno, tira alguna semilla y de repente tiene una planta de zapallos o de palta. Bueno, eso sucede y es común. Antes de esa instancia también tenemos la posibilidad de hacer esto que está acá. Miren, acá yo les voy a mostrar. Fui y saqué todo del freezer, por lo que verán. Miren, eso se ve muy bien. Esto es un frasco con un caldo de verdura casero que lo hacemos a partir de desperdicio de alimentos, así, realmente, de esos desperdicios, de lo que ya no se puede consumir. Ejemplo, el tronquito del repollo, las cáscaras de la calabaza o el zapallo, alguna zanahoria que se me puso medio blanda, medio feíta y ya no la puedo usar, la lechuga que perdió la turgencia para hacer una ensalada. Bueno, todos esos desperdicios van a una bolsita en el freezer y voy acumulando, acumulando, acumulando. Cuando llego a tener 1 kilo de esos desperdicios, de esas hojas, de esos tallos, de esas cáscaras, los llevo a una olla con 300 gramos de sal, 1 kilo de alimento, 300 gramos de sal, y lo empiezo a cocinar y a revolver, lo puedo procesar y hago un caldo de verdura casero, sin ningún tipo de agregado, utilizando los desperdicios, que es exquisito, que puedo poner una cucharita, agregarle agua caliente y tomarlo, o puedo agregarlo a preparaciones. Puedo hacer una sopa, de repente si yo tengo un caldo casero de verduras concentrado con una cebolla y medio zapallo, tengo una sopa riquísima, no necesito más nada. Y evito comprar los caldos concentrados que sabemos que tienen mucho agregado de grasa, de sal, conservantes, que aditivos, por ahí de verduras que no solo son tiene buenos para la salud. ilustración de la caja. Entonces, ¿a qué vamos con esto? De que un alimento que nosotros lo llamamos al compost, sí, está bueno, pero que siempre tiene una segunda oportunidad. Por ejemplo, las semillas de la calabaza o la misma cáscara de la calabaza o el zapallo, las cáscaras las podemos usar o para el caldo, como dice Mariel, o podemos hacer un untable con la cáscara del zapallo. Ya hervida, la podemos procesar, las semillas las podemos secar en el horno, son muy nutritivas, y la mayoría de la gente las tira, siendo que sigue siendo un alimento nutritivo. Entonces lo que queremos que queden claros es eso, dentro de los eslabones del desperdicio de alimento, bueno, fijarnos hasta qué punto lo podemos seguir consumiendo. Las cáscaras de naranjas se pueden secar y hacer té, usar en infusiones, se pueden usar para las mismas mermeladas, muchas partes que siguen siendo consumibles antes de quedar en los depósitos de desperdicio orgánico. Yo voy a leer algunas de las ideas que están diciendo, porque la verdad que no podemos perder esto. Por ejemplo, Santos Coronel dice que tiene un salón de eventos, tiene
Tienen producción de verduras, las que más se vende, controlan escalonadamente la siembra. Él está hablando de la producción. Tenemos conocimiento que un ser humano consume un promedio de medio kilo de sólido por comida, controlamos mucho los desperdicios de esa manera. Controlan lo que van a producir según lo que van a consumir. Muy bien eso. Bueno, Jorge dice, bueno, pone énfasis en la lucha y la adaptación contra el cambio climático y la soberanía alimentaria, el modo de producir es fundamental. Bueno, después les contamos, el Banco de Alimentos está en distintas provincias, Mónica. Acá vamos puntualmente, las hojas de zanahoria también se consumen, me gustaría que nos cuente, Raúl, cómo es que consumís las hojas de zanahoria. Casi todas las hojas se comen, dice Jorge, las de rabanitos, hay muchas hojas que tienen un saborcito picante, que de repente sirven como una hierba o sirven para agregar algo mucho más interesante que el alimento que consumíamos habitualmente en sí. Se pueden desecar, utilizar desecadores solares, también vienen eléctricos para productos frescos y que duren mucho tiempo, sí, esto se usa mucho en todo lo que es la zona de San Juan, Mendoza y demás. Ellos secan, ¿sí?, en los techos y hacen, bueno, las pasas de uva, pero también rodajas de manzana, de banana, de peras, tomates, duraznos, ¿sí? Es muy interesante eso. Lógicamente que en Santa Fe de secar alimentos es bastante incierto, porque puede demorar un día, 3 o una semana. No es un ambiente muy provechoso para desecar, pero utilizando los elementos adecuados, tal vez sí. Aura dice que en su casa se hace el compost. Las cáscaras de banana comen, dice Raúl. Muy bien. ¿Cómo las comen? Raúl, ya tenés dos cosas para... Graciela Galván dice que en casa son 4, no se desperdicia nada, las verduras de oferta se pueden congelar, las congelamos, hay una quinta pequeña, se tiran los restos de basura para compost, y cuando hay mucha verdura también lo hacen escabeche, nada se desperdicia. Celina nos cuenta que se hace compost, Ana Lía dice que todo que le sirve mucho, que va a empezar a rescatar para su casa, comprar ofertas. José dice que se pueden hacer tortillas con la hoja de remolacha, que te las venden con las hojas, y de hecho muchas veces, como ellos no venden la remolacha con la hoja, las van acumulando. Y si yo voy a la verdulería y veo las hojas de remolacha acumuladas, le digo, señor, ¿me las regala? ¿Sí? Porque posiblemente nadie más la utilice y las vayan a tirar. Si no sintamos, no tenemos que sentir vergüenza de eso. Vergüenza nos tiene que dar tirar el alimento, no rescatarlo. Así que ahí animémonos en los restaurantes a llevarnos la comida y a tomar esas pequeñas decisiones que hacen el cambio general, ¿no? El sistema de hidroponía, habla Santos Coronel. Bueno, hidroponía es algo que está bastante de moda, que tiene que ver con producir verduras, sobre todo verduras de hoja y demás, a partir de aguas con nutrientes. Eso se hace en general hay lugares donde no hay extensión de tierra. La cebolla de verdeo que compro siempre las corto de la raíz, la pongo en agua y una vez que brota, a la quinta. Ahí está, le hace como un paso previo a la quinta. Hay que pedir o exigir informar a los verduleros que vendan verduras con todo, está muy bien. Ahí Guacamole Gastronomía nos comparte algo de Paulina Cocina, que tal vez tiene que ver con las meal prep o con el caldo deshidratado, que también lo hace, sí, yo lo aprendí de ella justamente, pero ella lo que tienen publicado es hacer caldos caseros a partir de alimentos, no de restos de alimentos. Ella utiliza la verdura entera, pero he comprobado que se puede hacer con restos de alimentos solamente. Lo que sí hay que tener en cuenta que tiene que haber bastante de vegetales compactos, esto de zanahoria, berenjena, calabaza, zapallo, no que sean todos de hoja, porque ahí no queda tan bien. Se puede blanquear al vapor para no perder los nutrientes, la cáscara de naranja para el mate, la hoja de taco de reina que sale natural en la vereda, es como un yuyo y se puede consumir. Los tallos de acelga. En la papa se pierde un 10% en el pelado, dice Santos Coronel, entonces sí, lavarlas con una esponjita de acero muchas veces y utilizarlas con cáscara, al horno con cáscara, o si no la cáscara al caldo. Las cáscaras son muy beneficiosas para todo lo que es la microbiota intestinal, es el alimento, digamos, para todo el microbioma que tenemos ahí, así que mientras más cáscaras podamos consumir, obviamente higienizadas, es mejor.
Bueno, Ivana lo que nos dice es que ella no tiene mucho espacio en la casa, pero que pudo hacer un pequeño compost igual. No necesitamos mucho espacio. A veces con 2 baldes de 20 litros puedo hacer un compost. Y eso me sirve para enriquecer no solo las plantas comestibles, sino también las plantas ornamentales, cuidar las plantas eh, que tengo en casa. Las bananas las ponen en el freezer pelados y no tener desperdicio y después hacer licuados, o también se pueden hacer helados de frutas naturales. La banana es como vendría a ser la crema de un helado de fruta, se le puede agregar frutillas, durazno, y queda muy rico y natural, no necesita ni siquiera que le agreguemos azúcar. El verdulero donde compro iba a tirar una bolsa de tomates, dice Sole, y se la pedí para hacer un puré de tomate. Los herví un poco para sacarle la cáscara y los procesé. Hice salsas de pizza y guardé en el freezer. Muy bien, Sole. En la escuela donde trabajo utilizan restos de verdura para hacer gas para la cocina. Muy bien, también a partir de los desperdicios. Bien. Muy bien. Ahí, bueno, entre ustedes conversen con David y Raúl. Las papas con cáscara son muy ricas, no se desperdicia nada. Para poco espacio existe la siembra vertical. Con el compost impresionante lo que se reduce los residuos a sacar. Claro, es fundamental, acuérdense del impacto que van a tener en reducir la cantidad de basura que generan en casa. Esto es fundamental. Jorge se ofrece a ayudar en compostaje para quien quiera aprender. Y bueno, ahí está la propuesta de hacer cáscaras en forma de chips en el horno, como si fuesen unas papas fritas, y hacer un snack Se puede hacer con las cáscaras yo no pelo la zanahoria, pero quien pele la zanahoria también puede hacer lo mismo, guardar esas cáscaras bien limpias y al horno con las de papa. Claro, la zanahoria tiene una particularidad, que cuando se pone blanda, que a veces 3 o 4 días se pone blanda en la heladera, es porque se deshidrató. O sea que si yo las pongo en una fuentecita con agua, vuelven a estar turgentes como el primer día. Así que la zanahoria casi nunca vamos a tener que tirarla si las cuidamos bien. Bueno. ¿Sí? Van a ver una foto de voluntarios y de entidades sociales vinculadas al Banco de Alimentos que nos han mostrado cómo utilizar alimentos. En ese caso, yo les milanesas estuve de penca de pasando, acelga. ahora vuelvo para atrás. Fíjense, compotas de manzanas maduras. ¿Cuántas veces a veces compramos, nos emocionamos con una oferta de manzana y después la ves ahí que te está mirando en la heladera? Bueno, podemos hacer una compota, podemos hacer la infusión de cáscaras, como dijimos antes, y muchos contaban que la utilizan para el mate. Torta de remolacha, yo he reversionado, a mí no me gustaba la remolacha, he reversionado una buena, esta no es foto mía, pero una buena receta, y ahí pude empezar a incluir la remolacha, por ahí cuando te queda la remolacha hervida, que lo usaste para una ensalada y no está condimentada y te quedó aparte, bueno, vamos a empezar a hacer una torta. Tallarines, esta foto me encanta, los tallarines con sobras de calabazas al horno, o sea, una persona que le sobraron trozos de calabaza que ya los cocinó al horno, bueno, lo hizo puré y lo integró a la masa de fideos. Miren lo lindo que queda, lo rico que debe haber sido eso. Cuando encima la calabaza al horno tiene otro gustito, ¿vieron? Ensalada de sobras de pollo con sobras de fideos y verduras congeladas. Todo se mezcló. Torta con uvas pasadas de maduración. No sé si a veces les pasó también con la uva, que se maduran un poco, pero todavía es consumible. Entonces, bueno, lo podemos agregar a alguna preparación como torta o budín, entre otras. Las uvas también se pueden congelar. Banana pisada para la merienda, esa banana que está un poco más manchada, como decía Mariel, que está un poquito más dulce, bueno, la pisamos un poquito y la podemos usar nosotros como merienda como adultos o dárselo a algún niño. Escabeche, picles, tarteletas de hojas de remolacha, que la nombrábamos hace un ratito, la mayoría de la gente no come las hojas de remolacha, bueno, acá tenemos una manera de poder incluirlas en nuestras preparaciones. Los picles y los escabeches con aquellas verduras que también compramos en gran volumen y sabemos que no las vamos a consumir, bueno, las hacemos conserva como en el escabeche y nos va a durar muchísimo más tiempo y vamos a tener al alcance estas verduras para consumir. Licuado de bananas maduras. Las frutillas congeladas, como me habían recomendado hace un ratito para qué hacer con las frutillas. Los ñoquis de remolacha también, nos quedó un poco de un puchito ahí de remolacha, hacemos puré, lo mandamos en la preparación, pudín con bananas maduras. Esta foto también me gusta mucho, dulce de quinotos, hicieron en esta escuela.
tenían cantidades y cantidades de quinoa. Importante Claro. dejar de comprar todos esos Sí. dulces y utilizar la fruta y un poco de azúcar para hacer algo sin ningún aditivo ni conservante, algo que los chicos puedan aprovechar. Es muy, muy importante. Y si involucramos a los más chicos también a tener estas prácticas, es un valor invaluable que se van a llevar desde el rescate y la valoración de los alimentos y dejar un poco de lado los ultraprocesados y volver a lo natural. Un antojo me da este dulce de quinoto. De vuelta con las conservas, los dulces, acá también manzana verde y zanahoria, una chica recién nombraba lo de la zanahoria y naranja, la zanahoria queda muy bien con las frutas. Estofado de pollo con verduras rescatadas, masa para empanadas con harina rescatada. Bueno, estas son las imágenes que compartimos así de nuestras entidades y voluntarios que han mandado ideas, como ustedes han puesto también en el grupo. Siempre uno se nutre de lo que tiene el otro para compartir, siempre hay algo más nuevo para aprender, eso nunca lo pierdan de vista. Mari, ¿vos querés contestar las preguntas esas acerca de los bancos de alimentos? Bueno, sí, que como decíamos al inicio, existen bancos de alimentos, una red nacional de bancos de alimentos y existen en otras provincias. Acá cerca tenemos de lo que es el BAR, el Banco de Alimentos de Rosario, que abastece a grandes poblaciones también, es mucho más grande que el Banco de Alimentos de Santa Fe, tiene más años también de desarrollo, pero existen en distintos lugares y ciudades y provincias. Uno que es bastante nuevo también es el de Paraná, o sea que hay gente que de repente se organizó y siguiendo el modelo de Banco de Alimentos empezaron a ser aspirantes o barcos de alimentos en formación, hasta que cumplieron con ciertos requisitos y pudieron constituirse como banco de alimentos. Bueno, algo que ustedes pueden llegar a preguntar es de qué forma se sostiene Banco de Alimentos, ¿no? Porque somos una ONG, somos todo voluntario, pero claramente ustedes ven que hay muchos gastos que tienen que ver con la logística, el traslado de los alimentos, la conservación, el poner en condiciones un depósito que tiene que tener luz, internet y demás. Tiene que ver con que los bancos de alimentos se sustentan a partir de lo que se llama la contribución logística. Y esto es que las entidades sociales, más de 120 entidades sociales con las que trabajamos, reciben el alimento pero no regalado. Y esto tiene un doble valor para mí. Por un lado, el alimento que no es regalado, sino que se paga algo por ese alimento, es más valorado, ¿sí? Porque de repente yo si me regalan puedo llegar a pedir una tonelada o 1000 kilos de zanahoria y después lo termino tirando. Pero si para obtener esa zanahoria yo tengo que hacer una contribución logística, para que ustedes se den una idea, la contribución logística es el dinero que nos permite sostenernos, ¿no? Sostener esta logística. Y es un valor simbólico, no tiene nada que ver con el precio del alimento. Ejemplo, 30 pesos. Ahí Y la contribución de Fruver ahora está en 30. Claro, pero más o menos sí. Ah, bueno. Para que ustedes se den una idea, ¿no? Es un valor simbólico. Perdón, el bolsón, por ejemplo, de 20, porque yo formo parte de una institución, entonces por eso me llegan los ofrecimientos. Trabajo en realidad en una institución. El bolsón de 20 kilos de frutas y verduras que se arman en el mercado, a la institución les sale 380 pesos. O sea, imagínense que nada. Es lo que puede llegar a ser. Es un valor simbólico. Claro, son 20 kilos de alimento y ellos pueden pedir 1, 2 o 3. Con este dinero nos permite a nosotros sostenernos. Y también participamos de concursos, por ejemplo, que nos permitió equipar el Centro de Recupero, el concurso que participamos de la Fundación Alimentaris, o tenemos algunos padrinos o algunos auspiciantes que nos permiten sostenernos. Pero bueno, en cualquier lugar se puede llegar a generar un banco de alimentos. Hay que contactarse con otros bancos de alimentos y trabajar en red. Nos van dejando un montón de links para ver comidas con hojas de zanahoria o cómo utilizar las bananas. Así que antes de cerrar la conversación, les pido que abran el link para no perdérselos, porque si no después no nos van a poder ver. Otra pregunta que hace Graciela Galván, que no sé si seguís estando acá, es cómo eligen a la institución que van a llegar estos alimentos. Bueno, eso es un proceso que lo hace Área Social, que ahora está conectada a Moni, que es nuestra presidenta y también es la jefa de Área Social, y esa admisión de las entidades sociales tiene que ver con todos unos requisitos como una personería jurídica, cuántos asistentes están, se corrobora que el lugar esté, etcétera. Ciertos requisitos que se tienen que cumplir para ser una entidad que trabaje con el banco, ¿no?
por ejemplo, Muy importante, ¿por qué? la Porque los política, donantes necesitan tener garantía de que el alimento que donan tenga lugar, bueno, con cierto funcionamiento correcto, ¿no? Por que sea de personalidad jurídica y que pueda acreditar o de alguna Mariel, manera Mariel, se te está cortando. se está entrecortando, no se está escuchando. Ah, bueno. No, ya está, no importa, está bien. Ahí En me fin, quedó. disponibles eso. Ahí está. Cerrando. Bueno, Banco de Alimentos se puede implementar en otras localidades, sí. Reciben donaciones de empresas locales o de toda la provincia, de todos lados podemos recibir donaciones. Aparte, por eso se trabaja en red. Esperamos que a partir de esta charla, ustedes, sobre todo la persona o que trabaja en una institución o que, bueno, desde su casa como consumidores tengan una actitud más solidaria de alguna manera con otras personas y con el ambiente, más de cuidado de la propia salud y del ambiente, y evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos. No hace falta tanto, podemos hacer pequeñas acciones mirando la forma en que compramos, la forma que almacenamos, la forma en que consumimos, y también haciendo educación, haciendo que esto llegue a otras personas, compartiendo las recetas, por ejemplo, o como estuvimos haciendo hasta ahora. Y acuérdense, a partir de 2019, desde Argentina se empezó a hablar de la concientización por la pérdida y el desperdicio de alimentos. Levantemos esa bandera y tratemos todos de trabajar y que de alguna manera en algún momento podamos decir, bueno, a través del rescate de alimentos logramos alimentos para todos y que todos tengan una seguridad alimentaria y el desperdicio sea menor. Totalmente. ¿Alguna consulta más? Pueden buscar, igualmente pueden buscar a Banco de Alimentos Santa Fe en redes, en Facebook, en Instagram, está la página, etcétera. Ahí Guacamole. Está el canal de YouTube también, donde pueden ver ahí algunas cosas de las que se hacen. Les agradecemos muchísimo que estén acá, nos pasamos un poquitito del horario y bueno, casi todos se quedaron presentes. Así que bueno, pueden contactarse con nosotros si siguen interesados, si alguien quiere ser voluntario o encuentra alguna manera de aportar, o si quieren saber algo más, a través de las redes sociales, Banco de Alimentos Santa Fe. Bueno, muchas gracias, Elina. Muchas gracias, Raúl, Ariel, Natalia, gracias por participar esta mañana. Muy interesante todo lo que plantean y para replantearnos entre todos, ¿no? Lo que es la pérdida y el desperdicio de alimentos y poder cambiar algunos hábitos que tenemos e incorporar nuevas formas de alimentarnos para evitar la pérdida y justamente el desperdicio de alimentos. Gracias al Banco de Alimentos, gracias a todos los participantes por haber estado conectados y bueno, seguimos en contacto para seguir trabajando en este sentido. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes. A ustedes. Adiós. Chao, chao. Hasta luego. Adiós, adiós, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Raúl, Ivana, Jorge. Chao, hasta luego. Gracias, Moni. Gracias. Adiós. Chao, hasta luego.